Entonces tradicionalmente el ramen surge en sus inicios desde China y luego ya pasa a migrar un poco a Japón y luego, como acortando un poco la historia, pasa a formar parte de la cultura japonesa. De hecho, por lo menos dejando de lado lo que es el sushi, que básicamente es como uno de los emblemas nacionales y culturales gastronómicos de Japón, el ramen también, y hay casas de ramen, o sea, uno puede ir como a un bar a comer ramen, a disfrutarlo, a degustarlo, y cada región de Japón, que en este curso lo vamos a llamar prefecturas, no es como acá que son departamentos o estados, sino ya son prefecturas. Cada prefectura en Japón tiene su estilo de ramen. Entonces, si uno viaja al norte, como está son zonas un poco más frías o gélidas, entonces el ramen es diferente. Si uno viaja al sur, el ramen va a ser un poco más suave. Si uno se ubica en la zona media, el ramen va a ser un poco más como intermedio con notas delicadas. Entonces, ellos se destacan, pero en el mundo del ramen destacan 4 tipos de ramen particulares que son como los más populares a nivel mundial. Estamos hablando de que podemos contar tranquilamente más de 1000 tipos de ramenes. Sin contar que cada familia también hace su propio caldo, pero existen los bases. Entonces, los bases que vamos a conocer, por ejemplo, son el tonkotsu, ¿cierto? Que es de la zona de la prefectura de Fukuoka, el shoyu, que es más popular en Tokio, el shio, que es más popular en Hokkaido, y el miso en Sapporo. El tonkotsu es un ramen que es muy cremoso. Cuando hablamos de cremoso, no nos referimos a que, es que lo espesé con fécula o algo así. No. Cremoso, gastronómicamente nos referimos a una reducción de salsa o un caldo que tiene alta cantidad en colágeno. Y entonces, como este caldo, el tonkotsu, se hace con huesos de cerdo, cuando se cocina mínimo 8 horas, máximo 12 horas, ese hueso se destruye, ese colágeno se suelta, se reduce, queda como un caldo blancuzco, y entonces esa grasa que sentimos en el labio es cremosidad. Entonces es un caldo que es altamente delicioso, súper perfumado y que es súper cremoso, y es de los favoritos de la gente. O sea, muchos clientes, por lo menos acá en Hyundai, vienen, no tienen ramen de cerdo, entonces asocian que el ramen de cerdo es el tonkotsu, pero el ramen de nosotros es totalmente diferente. Igual japonés, ahorita lo vamos a ver, pero es otra familia del ramen. Luego tenemos el shoyu. El shoyu es muy típico de Tokio, es un caldo. Shoyu quiere decir que es un caldo a base de soya, ¿cierto? Y este shoyu básicamente es una base que puede ser un caldo de pescado, un caldo de pollo, un caldo de res, o sea, tu base como tú quieras de cerdo, más soya. Entonces, cuando tú tienes tu caldo, tú tienes tu base, que puede ser de res, pollo, pescado, más soya. Ese es un shoyu. Entonces, este caldo por lo menos es un poco más ligeramente salado, no tanto, tiene un cuerpo un poco menos formado en comparación a un tonkotsu. La cocción no llega a las 8 horas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que al agregarle soya, entonces mientras más cocción hay más reducción y la concentración de sal es más fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a obtener un caldo súper salado que no va a ser rico. Obviamente tenemos que tener en cuenta algo. La soya, por ejemplo, en comparación a las que nosotros manejamos acá en Latinoamérica, ellos tienen diferentes tipos de soya. Lo mismo que sucede en China y en Corea, que son países consumidores de soya. Cada familia también tiene, algunas son productoras de soya, algunas tienen plantas o granjas productoras de soyas. Para que nos hagamos a una idea de lo que hablamos, en Japón, en comparación de China, se considera que la soya es mucho más suave, es más delicada. El japonés trata en lo posible de cuidar los ingredientes y los productos. Entonces, para ellos es como un tema de religión hacia los alimentos. Entonces, ellos tratan de conservar, cuando van a cocinar, el producto al máximo de su frescura, como un ritual.
que su frescura, que la crocancia, que la huerta, que desde dónde viene. Entonces, cuando ellos están produciendo, por ejemplo, soya, cuando hacemos soya, ellos lo producen en unas vasijas de barro y arriba las tapan con una tapa especial a base de madera ligeramente porosa, o también puede ser barro, entonces ellos sellan acá. Y esto puede durar hasta 50 años así. La soya coge este color, no es porque le agreguen tinta, ni carbón activo, ni nada de eso. Ella coge ese color, es producto de la fermentación. Entonces a esto le ponen un hongo especial que se llama koji, que también se ve mucho en el arroz de koji. Y esto hace que el frijol vaya fermentándose con el tiempo. ¿Qué sucede? Que la fermentación, por ejemplo, para la soya japonesa es un poco más suave. Entonces vas a obtener una soya que en el paladar te da la sensación de que es dulce, de que es muy rica. ¿Por qué? Porque ellos buscan con este tipo de productos realzar lo que estás comiendo. Recordemos que la soya no es como tal una salsa. Es un condimento o una especie de sazonador. O sea, cuando vamos a comer algo, la soya no es, voy a hacer un arroz y le echan el montón de soya para que quede negro. No. La soya lo que hace es saborizar ligeramente, condimentar. Como cuando, por ejemplo, vamos a comer una carne y nos gusta agregarle pimienta molida. A mí no me puede faltar la pimienta recién molida en una carne, porque necesito como ese toquecito allí especial. Lo mismo sucede con la soya. Entonces, a partir de este momento, cuando queramos sorprender a nuestros invitados, les vamos a explicar entonces que nosotros no vamos a hacer un ramen con un exceso de soya, porque la soya no se utiliza para pintar ni tinturar ni nada. Para eso tenemos el achiote, sino para condimentar, ¿cierto? ¿Qué sucede con el shio? El shio cambia todo totalmente. El shio tenemos igual nuestra base de res, pollo, pescado, más sal. Es un caldo más ligero, es un caldo más elegante, es como una mujer cuando va al altar, así, con su vestido blanco, esto va de elegante, pulido, es sutil, es un caldo más para cuando quieres degustar el resto de los ingredientes, y ese caldo es el acompañante. Si se dan cuenta, en muchos restaurantes japoneses te sirven el bowl con los fideos y las guarniciones, y aparte te sirven el caldo, por ejemplo, porque son caldos ligeros que lo único que tú haces es agarrar los ingredientes que tienes en tu bowl, pasarlos por el caldo y sorber. Mientras que en otros sitios el ramen te lo sirven con todos sus componentes, y tú puedes o revolver, o la persona que te está sirviendo el caldo te sirve todo y te mezcla todo de una vez y tú te comes todo. Entonces allí se van como saliendo ya diferentes tipos que nos vamos a dar cuenta. Luego tenemos el miso, muy famoso en Sapporo. El caldo de miso es nuestro ramen acá en Handai. Es robusto. Vamos a descubrir que hay una nueva palabra que se llama dashi, que es un poco más popular en este caldo, pero que a su vez el dashi es todos estos componentes, estas bases, más pasta de miso. La pasta de miso, que es esta que tengo acá, la pasta de miso es una pasta de frijol fermentado, es una pasta de frijol de soya. Y ahí nos damos cuenta que para la cultura asiática el frijol de soya es súper importante. Sacamos tofu, sacamos soya, sacamos pasta de miso, sacamos tofu fermentado, tofu con hongos, mejor dicho, infinidad. Hay uno también que son unos frijoles de soya fermentados pero naturales, y ellos se revuelven y se comen. Sí, eso es todo chicludo, todo. Sí, y es súper buenísimo para la salud. Entonces, esa pasta de miso, por ejemplo, tiene una fermentación muy suave,
En ella, aparte de poner a fermentar los frijoles, se les acompaña con un poquito más de soya. ¿Por qué? Porque la soya ya tiene un componente activo que es el prefermento, por así decirlo. Entonces, ese pasta de miso le da un cuerpo mucho más curioso al ramen. Entonces, vamos a obtener un ramen rico, lleno de umami, de sabores, pero que respeta el resto de los ingredientes. Entonces, él está presente, pero no lo está. El umami. El umami. Nosotros tenemos, cuando comemos, percibimos 4 sabores particulares. ¿Cuáles creen que son? Pues el dulce, la sal, el ácido y el amargo. Y el amargo. Esos son 4 sabores que están ubicados en nuestra lengua. Exactamente. El umami es una mezcla de todos ellos. Y eso se consigue cuando estamos utilizando o productos altos en diferentes sabores, o sea, a nivel de su composición, o cuando hacemos procesos en la cocina que nos llevan a ese sabor. Por ejemplo, si nosotros gratinamos una lasaña, eso arriba que se ve así todo gratinadito, el queso, pasan una reacción química que se llama Maillard, que es como las azúcares naturales de esos lácteos, se caramelizan e incrementan ese sabor. Y aparte de eso hay un umami porque hay una concentración de muchos tipos de sabores y eso hace que toda nuestra lengua trabaje al mismo tiempo y digamos, wow, esto sabe espectacular. Entonces ese es el umami. En el mundo de la gastronomía lo conocemos como el quinto sabor. Y ahí, de hecho, en el mercado puedes conseguir Ajinomoto, que es glutamato monosódico, que lo usan en algunas partes de China para impulsar sabores en la cocina. Entonces uno dice, por lo menos en la gastronomía peruana, pero particularmente en la chaufa, que es una mezcla como de china y peruano, usan mucho Ajinomoto. Por lo menos para ellos el chaufa, el arroz chaufa, no puede faltar el Ajinomoto, porque es un ingrediente. ¿Pero eso qué es? Un impulsor de sabor. Entonces es como que una mezcla allí. Cuando vamos a hacer ramen, necesitamos tener nuestros ingredientes, ¿cierto? Nuestros implementos y todo, porque si no, no podemos hacer nada. En los implementos, pues obviamente no es nada complicado. Nuestros implementos necesitamos ollas, sartenes, sopletes, tablas de cortar, cuchillos. O sea, si se dan cuenta, es algo que podemos hacer en nuestra casa. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, el ramen es como decir el sancocho acá en Colombia. O sea, es parte de la cultura, es parte de ellos, es parte de lo que hacen, es parte de su diario vivir. Entonces, para ellos es como los diferentes tipos de ramen, es como decir acá el sancocho de cola de res, el ajiaco, el mondongo, el sancocho de bagre. Para ellos el ramen es eso, el tonkotsu, el shoyu, el shiu, el miso, toda la infinidad que existe. Entonces, para ellos es súper importante tener sus implementos así como nosotros en la casa. Entonces, todos tenemos acá una olla, ¿cierto? Todos tenemos acá un cucharón. Todos tenemos una estufa. Todos tenemos un plato sopero. Entonces, podemos hacer ramen, ¿cierto? Entonces, lo más importante viene a continuación, que son los ingredientes y la composición. Les voy a explicar la composición del ramen y luego vamos a entrar con los ingredientes para que entendamos la composición. Voy a armar un ramen. ¿Qué elementos ustedes perciben en un ramen? La base. Fideos. Los fideos. La proteína. Los vegetales. ¿Qué más? El caldo.
más? Todo eso también ya vuelve. Habitualmente. Pero eso es como parte de la proteína también. El huevito. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? Pues, no sé, los hongos no son vegetales. Los hongos Pero son sería dentro de la- vegetales, sí. Creo que van entre los vegetales y los honguitos. Es del mundo, pero realmente los hongos forman parte del mundo fúngico. Literalmente por lo menos cuando hablamos de la cocina y los ingredientes como los vegetales, verduras, todo eso, hablamos realmente de lo que son hortalizas. Porque las hortalizas quiere decir que se producen en una granja. Ya como verduras o vegetales es porque se consiguen directamente en el campo, que no se producen en una granja. Entonces todo lo que vemos en el mercado local son hortalizas porque vienen de una granja. Y a su vez se componen por los vegetales y las verduras. Entonces cada uno, las verduras por ejemplo, son los que tienen tallos verdes, todo esto, entonces los vegetales. O sea, hay un mundo. Pero efectivamente, cuando hablamos del ramen, chicos, nos faltó algo muy importante que lo olvidaron, que está por acá abajo. Tare. Cuando hablamos del ramen, vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Lo primero que tenemos es un tare. El tare va en el fondo del ramen, es una salsa. Básicamente es una salsa que impulsa el sabor. Es una salsa que está llena de umami. ¿Cómo podemos hacer un tare? Muy fácil. El ingrediente principal por lo general es la soya. Por lo general. A partir de allí le pueden colocar mirin, que es un vinagre, es un vino de arroz para cocinar, básicamente, y es como dulce. Le pueden colocar sake. Hay muchos restaurantes japoneses que le colocan sake a su ramen, pues al tare. Le pueden colocar aceite de ajonjolí, por ejemplo. Le pueden colocar ajo triturado. Le pueden colocar jengibre triturado. Le pueden colocar cebolla triturada. O sea, el tare es esa base que tú necesitas sí o sí para armar tu caldo, que te va a comenzar a dar las capas de sabor. Entonces, ¿qué dijimos que es el tare? Exactamente. Luego tenemos el caldo. Aquí vamos a notar algo muy importante. El caldo generalmente es el caldo es esto, el caldo más dashi. ¿Por qué? El caldo, por ejemplo, yo puedo tener mi caldo de res, mi caldo de cerdo, mi caldo de pescado, que es una base. En algún momento hemos escuchado la palabra fondo, de casualidad. El caldo es eso, un fondo de vegetales, un fondo de mariscos, un fondo de pollo, que es básicamente una composición de vegetales más una proteína a una cocción de más o menos 2 horas. El dashi entra también en juego a sumar a nivel del sabor, porque el dashi puede estar compuesto de bonito. Bonito es como un pescado, es como un atuncito chiquito que ellos en Japón lo pescan mucho, y ellos lo que hacen es que lo ponen a secar. Entonces cuando ellos lo ponen a secar se obtienen unas piezas que es súper concentradas en sabor, en sal, en todo. Y a eso cuando lo cortan en un equipo especial que es como una cajita con una hojilla por acá. Adentro tiene una cajita como una gavetica, y ellos pasan la pieza de bonito por acá encima, por esa hojilla, y salen unas hojuelitas muy delgaditas como un papel. A eso le dicen bonito flakes, hojuelas de bonito. Y de hecho, curiosamente, cuando ellos lo sirven sobre cualquier tipo de comida, el bonito, como es muy delgado por el vapor y todo, se mueve. Entonces da una sensación visual como que si eso estuviera, bueno, sí, bonito, como si eso estuviera vivo. Entonces,
Generalmente a ese bonito le dicen katsuobushi o bonito flake. Entonces, el primer dashi es con bonito. El segundo, que también es muy popular, es bonito más shiitake. ¿Alguien conoce el shiitake? Los son shiitakes, son estos de acá. Que generalmente los venden secos, ya deshidratados. También se pueden conseguir frescos, pero los frescos no son tan intensos en sabor. Pero sí se consiguen también. Luego tenemos otro dashi que es bonito más kombu. ¿A qué le suena kombu? Cualquier idea es válida. Fermentado, kombucha. ¿Qué más? Pues ahorita sí están un poco alejados de la realidad. El kombu es un alga. Es como el nori, solo que este es diferente. A diferencia del nori, que el nori se procesa en una planta, se hornea, se tuesta y hay diferentes grados, el kombu no. El kombu se cultiva en mar abierto y es súper gigante, como hasta 5 metros. Digamos que el kombu en el fondo del mar es más o menos como esto, así. Y ellos lo sacan y lo ponen a secar y él queda así, como con estas vetas de sal. Entonces, recuerden que a nuestros amigos televidentes, si quieren los ingredientes, los tenemos acá en la tienda, no lo olviden. El kombu, ¿cómo funciona? El kombu se hidrata. El kombu se hidrata y a partir de él nace un dashi. ¿Por qué? Porque también es súper alto en umami, aporta buena salinidad, por ejemplo, para un shio ramen, que es a base de sal y más un caldo, es perfecto. Y también se puede utilizar solo como un dashi. O sea, el kombu tranquilamente lo podemos utilizar también. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta ese sabor a mar, ese sabor fuerte, ese sabor. Entonces, no, yo hago mi dashi del ramen con kombu. Es plenamente válido. Y también tenemos otro dashi que es solito, que es de shiitake, que es básicamente poner a hidratar el hongo shiitake en agua caliente. Lo pueden dejar aproximadamente 30 minutos, o si se programan y dicen, bueno, mañana voy a hacer ramen, dejan su hongo shiitake hidratando toda la noche en agua. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando él se hidrata, él queda exactamente así. Entonces, de ese chiquitico pasa a este grande. Y esta sería el... Ese es el alga kombu. De esa chiquitica pasa a esta grande, así. Cambia mucho, ¿no? Sí. Entonces, estos tipos de dashi, los más populares son el de bonito con kombu. El de bonito, ellos ponen como las hojuelitas así en el agua con el kombu, las hierven y ya sale el caldito y queda como un color marrón suave, muy tenue. Pero a nivel de sabor es muy potente. O también está el de bonito con shiitake. Hay veces que se pueden mezclar estos tres: bonito, shiitake y kombu. Y eso es una explosión de sabores. Ustedes pueden elegir cómo quieren hacer su dashi. Hoy yo le doy para las muestras tenemos 2 dashis ahí, uno de kombu y uno de shiitake. Ya ustedes mezclan cuando vayan a armar su ramen qué dashi le quieren poner. Luego que tenemos esto, que es el tare, y luego el caldo, que es el dashi más el caldo, tenemos los fideos. Los fideos son súper importantes. El fideo más tradicional es un fideo blanco que por su textura es especial, porque solamente es a base de harina y agua, nada más.
harina y agua. ¿Harina de Y harina de trigo. Y tiene un elemento muy importante que se llama kansui. Por eso cuando tú pruebas esos fideos sientes como un sabor ligeramente alcalino en la boca. Cuando hablamos de un sabor alcalino es como cuando probamos algo con soda, con bicarbonato. Ese es ligero sabor. Bueno, el kansui básicamente es bicarbonato horneado y se utiliza para hacer los fideos. El fideo tradicional del ramen. ¿Qué sucede? Pasan dos cosas muy curiosas. La primera, cuando se hace este fideo, como es solamente a base de agua, kansui y harina de trigo, es una masa de por sí que es muy dura. De hecho, esa masa necesita por lo menos 3 horas de amasado. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, videos en internet, van a ver a la gente con sus mediecitas en el piso, amasando la masa, pero en una bolsa Ziploc, y ellos están como que... Porque para darle con la mano no te da. Entonces, tú le das, y esa reacción química de ese kansui junto con el agua y la harina a medida que avanzas el amasado, ablanda la masa. Otro punto para hacerlo, que es el que por lo menos a mí me ha resultado las veces que yo he hecho ese fideo artesanal, es aumentarle por lo menos en la cantidad de lo que es la receta, la cantidad de agua, 20% más de agua. Y me funciona porque me queda una masa blanda, se seca igual a la temperatura y darle a mí el mismo resultado. Es ligeramente tradicional porque no tengo el tiempo obviamente para estar amasando todo el día, pero funciona perfectamente. Ese es el fideo más tradicional del ramen que vamos a conseguir. Cuando lo cocinamos tiene un color blanco intenso y la textura en boca es totalmente diferente. O sea, tiene ese sabor ligero a bicarbonato, pero no es un sabor desagradable. Es un sabor como que te traslada a lo que queremos probar. Luego tenemos fideos de trigo a base de huevo, que son más o menos así. También se pueden utilizar para el ramen, son plenamente válidos, o sea, no es tan mal. Este tipo de fideo es el más popular que se puede conseguir en el mercado. Es un fideo que se cocina más o menos de 3 a 5 minutos. Es bueno porque ya tiene como su punto de sal y es muy rico también, entonces es suave. Luego tenemos este otro tipo de fideo. Por ejemplo, este fideo es un fideo especial para ramen. Si se dan cuenta, pueden ver ese color particular. Este puede que en su composición tenga kansui para prepararlo, pero este tipo de fideo es más delicado. Este tipo de fideo ya hay que tirarlo en agua hirviendo rápido, moverlo como por 1 minuto y listo. Luego tenemos también fideos especiales como este. Estos son unos fideos de batata. Y ellos, cuando ustedes dicen, no, quiero hacer un ramen, pero quiero hacer una mezcla, una fusión, que esto es más que todo típico como en Tailandia o en Corea, pero esto ustedes lo pueden hacer y ellos quedan transparentes. Y son súper geniales. O sea, ellos no tienen un sabor, pero quedan totalmente transparentes y la presentación es súper genial y pueden sorprender a alguien con eso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ramenes también hay ramenes fríos. Para el verano, por ejemplo, hay ramenes fríos, hay ramenes que ustedes los sirven sin casi caldo y tú te lo puedes comer como si fuera una ensalada de ramen, por ejemplo. Hay ramenes que son picantísimos, por ejemplo. Entonces, este tipo de fideo queda perfecto. O también tenemos estos que son ya como unos tallarines que también se utilizan para el ramen, que son a base de arroz. Es más para las personas que no pueden consumir trigo por el tema del gluten. Entonces, esto sí, esto no es muy popular en Japón, es más de Tailandia, para platos tailandeses, pero la gente le gusta mucho cuando lo consume para el ramen acá en Latinoamérica porque lo ven como más suave, más amigable. Así como eso, hay muchísimos tipos de fideos. Hay unos que son anchos, hay unos que son más delgados, hay los vermicellis, por ejemplo, que también son muy populares. Sí, esto lo deja remojando. Mi sugerencia es que en vez de cocinarlos, los dejen remojando en agua caliente. Y ya. Y ya cuando ellos se ponen bien blanquitos, ya están listos. Y ya. Lo bueno es que estos, por ejemplo, para hacer ensaladas o cocciones como frías,
No hay problema que, o sea, él no se sobrecocina si lo dejas en agua caliente. O sea, no es que se te va a partir, no. Es perfecto porque tú lo puedes lavar y todo y queda muy bien. La textura que le da esto es porque como el arroz, generalmente la harina del arroz es como glutinoso, entonces eso no hace que se rompa, como chicloso. Después de los fideos, los vegetales. Hay gente que le pone muchísimas cosas a su ramen. Realmente también cambia según la región. El daikon, que es similar al rábano, es familia también del rábano, es muy popular en Japón. Hay gente de hecho que le pone a su ramen daikon y los que hacen es que hacen conservas. Preparan conservas especiales para acompañar su ramen. Entonces de esta forma siempre tienen el mismo producto todo el año. La raíz china también es muy popular, que son los brotes de soja. También generalmente son brotes de soja o de mungo, que es un tipo de frijol pequeñito verdecito. Eso es muy popular. Los brotes de bambú son súper famosos para el ramen. No puede faltar el brote de bambú. Ustedes conocen la mata de bambú, ¿cierto? El brote de bambú es literalmente como cuando está saliendo el bambú que parece una aguja. El brote de bambú es lo mismo pero chiquito. Y uno puede conseguir brote de bambú en su finca. Pues si uno, cuando el bambú está creciendo, que tiene por fuera como unas pullitas y todo eso, entonces es difícil porque él por naturaleza saca esas pullitas para protegerse de que alguien venga a agarrarlo. ¿Ah? Del oso panda. No, el oso panda ya está acostumbrado ya a comerse eso. Pero por lo menos cuando ustedes lo cortan, lo rompen y llegan hasta el centro, al corazón, eso tierno, lo cocinan y se consumen. Lo mismo que el palmito, por ejemplo, que es de las palmas también y es el corazón. Eso tierno se consume, entonces ellos lo consumen mucho y es súper necesario para ellos. La cebolla larga verde es súper importante. Ellos allá tienen otro tipo de cebollas. Le dicen cebollino, cebolla de ajo también o cebolla china. Es un poco más delgada, el sabor es mucho más intenso y siempre está presente en todo el año. A diferencia de la cebolla junca que manejamos acá en Colombia, que es una cebolla, hay dos tipos. Hay una que el tallo es más grande, blanco y la hoja no es tan larga y es verde. Y hay otra que el tallo es más corto y la hoja es verdecita larga. Eso se ve mucho en las fincas, de hecho. Y por acá yendo al recreo hay mucho sembradío de eso, ahí la gente lo tiene en la calle. Ese es más tradicional acá en Colombia, pero no tiene tanto sabor en comparación con la cebolla asiática, que es súper intensa. De los otros ingredientes, los hongos no pueden faltar. Es muy popular el enoki. El enoki es como un conjunto de hongos. Ajá. Entonces ese hongo es así, más o menos. Eso no puede faltar, eso a veces los preparan asados con un toque de soya, o los preparan salteados, o simplemente los pasan por agua, o los ponen crudos. No puede faltar en un ramen. El shiitake no puede faltar en un ramen. Hay unos que los decoran y hacen estrellitas y todo en la formita, y para ellos eso es lo máximo. Son los hongos más populares. También hay uno que se llama oreja de Judas, que es este. Ese le dicen oreja porque cuando él crece tiene más o menos esta forma. De los troncos. Entonces le dicen oreja de Buda o oreja de Judas. O black fungi, hongo negro, también es muy popular. Este cuando se hidrata también se acompaña en el ramen, es súper delicioso. Es muy bueno para hacer ensaladas también, o sea, queda genial. Y luego tenemos las proteínas, ¿cierto? Que es ya como a nivel general. Tenemos el chashu. Les voy a escribir por acá. El chashu, ¿cierto? Es básicamente, si quieres, me lo pones de este ladito. Y me traes 4 pinzas pequeñas.
El chashu básicamente es un rollo de cerdo. ¿Alguna vez hemos escuchado la palabra porcheta? De casualidad. ¿Sí? Chicharrón. Sí, bueno, en Argentina es muy famoso porque es un rollo de cerdo con chimichurri y todo, y por fuera queda la costra crocante. El chashu es todo lo contrario. El chashu es el mismo rollo de cerdo, pero lleva una cocción lenta en una base con soya, con jengibre, ajo, sake también, y agua. Y otros vegetales como puerro, por ejemplo, y cebolla verde larga. Entonces el chashu queda como marroncito, queda súper delicioso, marinado, y es súper rico. Y ellos generalmente lo queman con un soplete para servirlo. ¿Por qué? Porque ellos cuando lo van a comer con el ramen es como si fuera una carne fría, como decir el jamón acá en Colombia. Entonces ellos lo ponen sobre el ramen, lo sopletean y ahí tienen el chashu listo. Entonces es parte de la comida de ellos. De hecho nosotros acá para el ramen de hoy, comemos acá. Tenemos chashu, ¿ven? Y vamos a hacer otra versión de ramen. Ya ustedes eligen cuál le quieren poner, que se llama char siu. Para hacer un honor a la raíz del ramen que viene desde China. Entonces el char siu es muy chino, es una barbacoa china. Pero eso ya es otra clase. Luego tenemos pastas de pescado. Hay unas que son más o menos como con esta formita así. Y por acá tienen como un colorcito así. Entonces es blanco como con rosado y todo eso. Y hay una muy famosa. Yo se las voy a dibujar y vamos a ver si ustedes la reconocen. No se vale. No se vale. Ay, yo sí la he visto, pero no sé qué. Piensen, ¿qué creen que sea? Díganme. Por ahí dijeron Naruto. Esa pasta de pescado se volvió famosa en Japón por la serie de Naruto. De hecho se llama Narutomaki. Es pasta de pescado. De hecho uno lo puede preparar en la casa. Uno puede como cocinar el pescado blanco, molerlo, mezclarlo como con fécula o gelatina y lo enrollan en unos moldes y hacen su pasta de pescado para el ramen. Es un poco, no es complicado de hacer, pero al menos tener un buen molde. Y ese Narutomaki se volvió famoso precisamente por esa serie de Naruto, que algunos televidentes también la conocen. Y Naruto iba a una casa de ramen a comer ramen y dentro del ramen había esa pastica de pescado. Y es así como tiene esa formita así. A veces es así, a veces también es así como... que es también muy tradicional. ¿Y cómo se le hace el cosas? No, eso cuando lo arman, pues en las plantas donde la arman, pues son moldes especiales. Entonces, ese es como el Narutomaki, esa pasta de pescado no puede tampoco faltar. Y el huevo marinado. En la guía tienen el nombre científico, la idea es que ustedes lo conozcan por su nombre natural. Es un huevito marinado, pero el marinado también, si se dan cuenta, ellos tratan de utilizar como los mismos ingredientes para muchas preparaciones. O sea, ellos no se complican. Pero el huevo marinado, por ejemplo, el marinado en sí, generalmente también es con pasta de ajo o jengibre, o si lo quieren hacer solo con jengibre, lo hacen con jengibre, pero la base siempre es soya. Puede ser soya clara o soya oscura, según el apuro. Hay veces le ponen guindillas, que es como un ají picante, también es plenamente válido ponerle guindillas. Azúcar morena, sí. O ellos utilizan azúcar en roca. Es un tipo de azúcar especial que la presentación es como en rocas y eso lo utilizan para hacer. Este es esto.
12 horas. Ay, huele tan rico. Es como una conserva de huevo. Pero entonces eso también se puede usar como base, por ejemplo, para el taro. No, porque el taro es diferente. El taro ustedes lo pueden ensamblar a su gusto. O sea, el tare ustedes le pueden poner básicamente, si ustedes quieren hacer un tare, por ejemplo, que dijimos que era habitualmente a base de soya, mirin o sake, pero le quieren poner un punto de pasta de miso, es válido. También, ¿no? O sea, eso va a desarrollar como el punto del ramen. Entonces, estos huevitos, por ejemplo, son súper importantes. ¿Qué hemos entendido hasta ahora? ¿Qué dudas tienen? Que era sopa de Si ustedes no preparaban ramen en la casa, que yo hago sopa de y me queda muy buena. cuando vamos a presentarlo, eso también es súper importante. ¿Por qué es importante? Dentro de los ingredientes muy importantes, chicos, el aceite de ajonjolí. Yo generalmente acá en el restaurante utilizo dos tipos. Este que es de Japón. Este tiene un olor un poco más suave. Sí, yo siento cuando... Y este es coreano. Creo que esto lo podemos abrir. Es ligeramente más tostado. Entonces la... Eso también es súper importante. Aquí tienen también aceite de ajonjolí porque eso al final lo ponen como para perfumar. Es de los toppings, de lo último que se coloca en los toppings. Y se utiliza para perfumar también. Entonces ellos o lo pueden agregar en el tare o al final su chorrito de aceite de ajonjolí. Picante si desean, no puede faltar. Cuando vamos a servirlo, tenemos diferentes bowls. Ellos habitualmente lo que hacen es que lo sirven en estos bowls que son así, más tradicionales. Acá pueden poner los chopsticks. Y esto, la intención de esto es, primero, poder presentar bien los fideos y la distribución visual para que sea como más bonito. Entonces ellos cuando lo emplatan, ellos tienen todo así y es más fácil para ellos. Cuando van a comer, ellos sorben el ramen. Para ellos es como un símbolo de que está muy rico y es parte de su cultura. O sea, para ellos es mala educación si uno come ramen y no sorbe. Entonces ellos cuando están allá, entonces dejan una casa de ramen y eso es... Primero por eso, porque está muy rico. Segundo, porque tienen la necesidad de comerlo rápido antes de que se enfríe, porque el ramen se tiene que comer caliente. Y tercero, porque sorben para enfriar mientras comen. Entonces ellos... ¡Ah, qué rico! Entonces como que... Entonces a veces tú puedes pedirle al ramen bartender, por así decirlo, que te sirva extra de fideos o extra de caldo. Allá eso es ilimitado. Allá tú quieres extra de caldo de fideos, pida. Y de hecho tienen una palabra particular para eso. Entonces ellos piden su caldo de ramen y fideos y pasas. Y si por ejemplo se te acabó el caldo y te quedan fideos, entonces te hacen otro tipo de preparaciones como a la parrilla y ellos te los ponen. Y tú vas acompañando los fideos con eso que te van poniendo hasta que te termines todo. Eso es importante. Hay otros que son también igual de tradicionales, como este por ejemplo. Es un poco más pequeño, es más sencillo, pero también es muy bonito y clásico. Ya luego, por ejemplo, a nivel de restaurante, si quieren algo más diferente, están estos así también. Cumple la misma función. Lo importante es que mantenga también el calor. O este, por ejemplo, que se asemeja un poco a este, pero es un poco más bajo, pero igual cumple la misma función, que es servir el ramen y mantenerlo. Entonces, cuando vayan a hacer ramen en su casa,
ustedes ya eligen, por ejemplo, qué vajilla quieren usar y es plenamente válido. El material. ¿Cómo? El material. Realmente no, la mayoría de los platos que se van a conseguir para ramen son como este tipo que es como anilina, melanina, pero es más que todo por temas de cantidad, de volumen, de manejo, que no se, este es la melanina, ¿eh? Que no se parta, pero hay sitios que por ejemplo tienen, literalmente tienen este mismo bowl, pero en cerámica. Y son decorados a mano y son unas cosas espectaculares. Pero ¿qué sucede con eso? Que es más delicado. Hay otros de hecho que el bowl es mucho más grande y ligeramente más cóncavo y te sirven el señor ramen. Es una cosa impresionante. Entonces les pregunto, ¿están listos para hacer su ramen? Sí, si quieren podemos entonces desocupar acá. Recuerden, muchachos, que cualquier información que deseen con los cursos nos pueden contactar al 312-519-6072 o también por nuestras redes sociales @handai-watap. Aquí me quedo con este espectacular grupo de 3 chicas, bendecido entre tantas mujeres, para que armemos nuestro ramen y ustedes ya saben, ahí les dejo la duda para que vean cómo termina esto. Lo primero que vamos a hacer, que dijimos que era, ¿qué es? El tare. El tare. Entonces les voy a poner acá dashi de kombu y dashi de shiitake. ¿Cómo quieren armar su tare? Son libres de armarlo como ustedes quieran. ¿Cuál es la proporción? Por ejemplo, ustedes tienen una cucharita acá. Para la cantidad de ramen que vamos a hacer pueden colocar una cucharadita de estas para que comiencen la base. Y lo vamos a armar acá. O sea, servimos así. ¿Sí? Acá. En- Claro. Y igual una cucharada De esa media. De los dashis pueden armar media ¿Este es cucharada. aceite de ajo? No, eso es mirin. Ah, mirin. De mirin, por ejemplo, como es muy fuerte, puedes colocar media cantidad. Ok, por acá vemos a una que le gusta la soya para el tare. Ya luego el resto de los ingredientes, como la pasta de ajo y jengibre o los dashi, lo pueden colocar a su gusto según como les guste la intensidad. de este. Eso es mirin. Si te gusta muy fuerte, puedes colocar una completa. Si te gusta suave, media. Aceite de ajonjolí. Lo pueden colocar a tu gusto. Ahí hay más aceite de ajonjolí, no hay ningún problema. Esto es ajo. Ya les voy a traer una cucharita para la pasta de ajo. El ajonjolí se le pone al final. Sí, al final para decorar el huevito. No, el aceite. O en el Ah, se lo pueden colocar en el tare o al final. Para darle aroma. ¿Cómo van? No, si te gusta mucho el ajo, le agregas mucho. ¿Quieren ponerle miso? Sí. Vamos a ponerle miso. Con un cucharón. Bueno, huelan esto. Con el miso sí les recomiendo colocar, por ejemplo, con una cucharita, como, sí, más o menos como una cantidad así. ¿Por qué? Porque él es muy intenso. Se puede usar así igual porque él ya está preparado, pero también se puede usar crudo y diluirlo como para hacer una base de caldo, como les expliqué ahorita. Es como, el miso es como decir el caldo Maggi de Japón, Ajá. porque es su base y a ellos no les puede faltar eso. Y lo tienen que diluir muy bien. Pueden despegarlo con la pinza si quieren. Gracias. Wow. Entonces vean. A esto se le puede poner picante. Sí, claro. ¿Quieres picante? No. Vean lo curioso acá, en base a las combinaciones que ustedes hicieron.
Este tiene un sabor suave pero salado al mismo tiempo, entonces ya sabes que cuando vas a armar tu caldo te va a potenciar muchísimo el sabor y ella va a obtener un caldo un poco similar a shoyu. Este tiene un sabor mucho más marcado a soya. Entonces quiere decir que cuando ella vaya a armar su ramen debe de tener en cuenta no agregar tanta cantidad de soya o, por ejemplo, utilizar este dashi que es de shiitakes porque este es más salado. Y el tuyo, por ejemplo, particularmente es un poco más dulce y equilibrado también. O sea, armaste un tare a base de miso donde se percibe que el protagonista es el miso por la pasta dulce. Entonces vean que lograron 3 tares diferentes basados en sus gustos que le van a dar a su ramen 3 personalidades diferentes. Pruébenlo ustedes, por favor. ¿Te gustó? Ya te voy a traer. Luego, ¿qué creen que sigue? A mí me gusta mucho saladito. Luego siguen los fideos. Los fideos. Bueno, aquí hay 3 porciones. Pueden agarrar con sus pinzas si quieren la primera persona y los agrega acá. Si quieres levanta el platito y lo pones acá. Entonces, lo ponemos así, préstame tus pinzas en el agua. Revolvemos. Tiene una precocción. Sí, claro. Precocido, ¿cierto? Sí. Y ya hacemos esto. ¿Cierto? Pero ¿dónde está el tare? ¿Le vas a agregar todo? Perfecto. Una mujer que se decide. La forma, pues no tiene forma correcta. Se puede No, agregar todo. lo pueden agregar, por ejemplo, pueden ponerlo así y ya, porque ustedes quieren ensamblarlo. Hay personas que, por ejemplo, hacen esto. Ahí los peinan. Los ponen más decoraditos o los puedes mezclar también si quieres para que se impregne más el tare. Siguiente. Dios mío, No te preocupes, no pasa nada. Fideos. ¿qué tanto tiempo hace? Está bien. Sí, porque ellos ya están cocidos. Le vas a agregar entonces el tare encima. Muy bien. Allá por lo menos en Japón cuando ellos están haciendo ramen tienen unas líneas especiales. Hay unas máquinas, por ejemplo, para hacer pasta que se llaman ravioleras, que son como una especie de freidoras, pero son llenas de agua y siempre están hirviendo. Ah, sí. Allá tienen unas gigantes, como son casas de ramen, entonces tienen muchas de estas canastas especiales y eso es así. Y en el piso tienen unas alcantarillas especiales con alfombras antideslizantes, entonces ellos allá en el piso echan todo así. Una pinta muy nueva. Sí, también. Entonces ellos en esas casas hacen shows, entonces sacan los pies y eso es una cosa. Eso. Muy bien. Vamos a dejar la cucharita por si quieren corregir algún sabor. Muy bien. Ahora vamos a poner el huevito. Con el cuchillo, van a agarrar un cuchillo y vamos a cortarlo con mucho cuidado a la mitad. Pueden cortarlo así o a lo largo, como ustedes quieran. Muy bien. Para que los huevitos le queden así, lo pueden cocinar aproximadamente 7 minutos. A partir de que el agua rompe a hervor, cuando el agua ya está hirviendo, colocan los huevos con mucho cuidado sin tirarlos para que no se revienten. Y los cocinan 7 minutos. Si quieren la yema más blanda, los cocinan 6 minutos y medio. Exactamente 6 minutos y medio. Y muy importante, hacerle choque térmico.
Cuando ya van a salir, tienen preparado un bowl con agua y hielo y de una vez. Los dejan ahí un momentico, le dan unos golpecitos, lo dejan reposar 10 minuticos y los pelan. Y listo. Ya con este trapito pueden limpiar si quieren. Y ahora sí vamos a poner los huevitos, lo pueden colocar de un lado, donde ustedes quieran. Sí, claro, ponerlo por un ladito. Muy bien. Tricia no va a colocar el huevito. Muy bien. El ajonjolí acá en este punto se utiliza para decorar el huevito por encima, si quieren agregarlo por encima. Y aquí comienza lo mejor, los toppings que quieran colocar. Si quieren colocarle hongo, lo pueden colocar entero, lo pueden colocar cortado en tira, lo quieren al triángulo, como ustedes deseen. Son libres de decorarlo como ustedes quieran. Muy bien. Bueno, tienen acá dos dashis. Este es de shiitakes. Es muy tenue. Él se va a percibir al final como en el retrogusto. Entonces, sí, cuando ustedes consumen, por ejemplo, el caldo y tiene miso, ese dashi de shiitake se siente por allá a lo lejos. Este, por ejemplo, es más transparente, es más marino. Pero esperen, ya va. Ténganle fe. Este combinado ya con el miso es otra historia diferente. No le tengan miedo a eso, a lo desconocido. Entonces pueden ir agregando el dashi, la cantidad que ustedes quieran. Ah, es que yo quiero un caldo claro. Bueno, entonces agreguen 4 de dashi, por ejemplo. Y este es nuestro miso. Este miso, por ejemplo, está preparado con una base de shiitakes, alga kombu y tiene un toque ligero a dashi, pero la concentración es más de miso. Vean que es más oscurito. Entonces, ese poquitico de miso, si ustedes lo preparan más o menos, les puede salir como 2 cucharones de miso. O sea, para un plato es... Por ejemplo, para 2 platos de ramen son 4 cucharadas de miso. Para un plato son 2 cucharaditas al ras de miso. Si quieren hacer un miso ramen. Si no, ya a partir de ahí comienzan a jugar con la cantidad de miso más su dashi. Ah, yo tengo no sé, me sobró un caldito de pollo que tenía por ahí. Ay, le voy a agregar a este caldito. Tengo un tazón de caldo de pollo y le voy a agregar media cucharadita de miso. Ahí arman su caldo. Entonces le pueden agregar la cantidad que ustedes quieran. Siempre para un costado, para que el huevito no se les sobrecocine en caso tal. Apenas con un cucharón les va a dar. O si quieren más caldo, adelante, le pueden agregar más caldo. Siguiente. Súper fuerte. Bueno, ya las que les falten la cebolla, le pueden colocar la cebolla y proteína pueden elegir cualquiera de las dos que quieran. Ah,
¿le van a echar aceite de ajonjolí? Ay, sí. No, ¿tú no tienes cebolla? Todavía no. ¿Por qué? Ah, ya le pueden poner si quieren. Ah, ¿Alguien le va a colocar más pasta de ajo y jengibre a su ramen? ¿Cómo se sienten? Muy feliz con Emocionadas. mi composición. Están muy bonitos todos sus platos, las felicito.